Hay algo que está ocurriendo en Estados Unidos y que debería importarnos a todos en América Latina mucho más de lo que creemos. No es una noticia del día, no es un escándalo político pasajero, es algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Es el tipo de cambio histórico que solo reconocemos cuando ya es demasiado tarde para prepararnos. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente, tanto allá como acá, no tiene la más mínima noción de la magnitud de lo que se está gestando. Llevo más de 5 décadas analizando economías, estudiando el comportamiento de los sistemas financieros y observando cómo las grandes potencias nacen, crecen y eventualmente se desmoronan. He visto patrones repetirse una y otra vez con una regularidad casi profética, y lo que estoy observando ahora mismo en Estados Unidos me genera más inquietud que cualquier otra cosa en toda mi trayectoria profesional. No porque sea algo novedoso, al contrario, porque es exactamente el mismo ciclo que ha destruido a todos los imperios que alguna vez parecieron eternos. Lo que quiero plantearte hoy es una tesis contundente. Estados Unidos enfrenta al menos 7 crisis estructurales simultáneas que, analizadas por separado, quizás podrían gestionarse, pero que al converger crean una tormenta de proporciones catastróficas para la cual sus instituciones políticas y económicas actuales no tienen respuesta. Y la razón por la que nadie parece verlo venir es porque cada problema se discute aisladamente, como si fueran inconvenientes independientes, cuando en verdad son manifestaciones de una enfermedad mucho más honda que está carcomiendo los cimientos del sistema. Empecemos por el elefante en la habitación, aunque paradójicamente es de lo que menos se habla con franqueza total: la deuda pública estadounidense. En este momento supera los 34 billones de dólares. 34 billones. Es una cifra tan monumental que se vuelve abstracta para cualquier persona común. Déjame entonces traducírtelo a algo más tangible. Si repartieras esa deuda entre todos los ciudadanos estadounidenses, cada uno, incluyendo a los bebés que acaban de nacer, estaría debiendo más de $100,000. Una familia promedio de 4 personas cargaría con más de $400,000 solo en deuda federal, y eso sin incluir las hipotecas, sin contar los préstamos universitarios, sin considerar las tarjetas de crédito personales. Pero aquí viene lo que casi nadie comprende realmente. El verdadero problema no es el tamaño absoluto de esa deuda. Lo crítico es la velocidad con la que sigue aumentando, y más grave aún, el costo cada vez mayor de sostenerla. Durante décadas enteras, Estados Unidos pudo endeudarse sin sufrir consecuencias serias porque las tasas de interés estaban prácticamente en cero. Pedir prestado era casi gratis, como si tuvieras una tarjeta de crédito con 0% de interés de manera permanente. Podías acumular y acumular porque el costo de cargar con esa deuda era insignificante. Todo eso cambió radicalmente. La Reserva Federal, en su intento por frenar la inflación que ellos mismos provocaron al imprimir billones de dólares durante la pandemia, elevó las tasas de interés a niveles que no veíamos desde hace décadas. Y de repente, esa deuda que lucía manejable se transformó en una bestia que devora el presupuesto federal completo. Los datos más recientes muestran que Estados Unidos ahora gasta más dinero en pagar únicamente los intereses de su deuda que en toda su maquinaria militar. Permíteme enfatizar esto porque es histórico. El país que invierte más en defensa que los siguientes 10 países juntos ahora destina más recursos solo al pago de intereses que a todo ese aparato de guerra. Y esto apenas comienza, porque la matemática es despiadada. Conforme la deuda antigua se va refinanciando a tasas mucho más altas, el costo de los intereses seguirá escalando sin freno. Hay proyecciones que indican que antes de que termine esta década, los pagos de intereses podrían superar el $1 billón cada año.
$1 billón anual que no construye una sola escuela, que no arregla ni un puente, que no financia hospitales, que no produce absolutamente nada útil para la sociedad. Solo sirve para pagar el precio de haber gastado mucho más de lo que se podía durante generaciones. Y si pensabas que esto ya era preocupante, apenas estamos rascando la superficie. La segunda crisis que está convergiendo es el colapso programado del sistema de jubilaciones. Estados Unidos tiene dos verdaderas bombas demográficas llamadas Seguridad Social y Medicare. Estos programas se diseñaron en una época donde había muchos trabajadores jóvenes por cada persona retirada, donde la gente fallecía relativamente pronto después de jubilarse y donde los gastos médicos representaban apenas una fracción de lo que cuestan hoy. Ninguna de esas condiciones existe ya en la actualidad. Los reportes oficiales de los propios administradores de estos programas, no estoy hablando de críticos externos, sino de los funcionarios designados por el gobierno, confirman que los fondos fiduciarios se agotarán completamente en los próximos 10 años. Cuando eso suceda, los beneficios deberán recortarse automáticamente entre 20 y 25%, a menos que el Congreso tome medidas. Y aquí está el verdadero problema. Tomar medidas implica o aumentar impuestos drásticamente, o reducir beneficios de forma brutal, o seguir imprimiendo dinero y desatar una inflación aún peor. Cada una de estas opciones es un suicidio político. Entonces la estrategia de ambos partidos ha sido simplemente ignorar el asunto por completo y rezar para que la bomba explote cuando ellos ya no estén en sus cargos. Estamos hablando de decenas de millones de estadounidenses que sobreviven gracias a estos programas, personas que trabajaron toda su existencia bajo la promesa de que el sistema los respaldaría en su vejez, y el sistema les está fallando, no por casualidad, sino por cobardía política absolutamente calculada. Pero déjame llevarte a un nivel todavía más profundo, porque la crisis fiscal del gobierno es solamente la punta del iceberg. La tercera crisis es la desindustrialización que ha dejado vacío el corazón productivo de Estados Unidos en las últimas 4 décadas. Hubo un tiempo, no tan lejano, cuando Estados Unidos realmente fabricaba cosas, producía los automóviles más avanzados, los mejores electrodomésticos, la maquinaria más sofisticada del planeta. Las plantas industriales daban empleo a millones de personas con trabajos estables que permitían comprar vivienda, sostener familias enteras y retirarse con dignidad. Esa época terminó. Y no terminó por accidente, sino por decisiones conscientes de política económica que priorizaron las ganancias inmediatas de las grandes corporaciones por encima de la salud económica de largo plazo del país. Las empresas descubrieron que multiplicaban sus márgenes de ganancia trasladando toda la producción a naciones con salarios miserables, regulaciones ambientales inexistentes y protecciones laborales nulas. Y lo hicieron de manera masiva, sin piedad. Primero se fueron los textiles y los juguetes, después la electrónica, luego los automóviles, finalmente prácticamente toda la manufactura. Ciudad tras ciudad en el medio oeste estadounidense se convirtió en lo que hoy conocemos como el cinturón oxidado. Fábricas cerradas y abandonadas, comercios vacíos, comunidades enteras devastadas por el desempleo crónico, la pobreza extrema y lo que ahora llaman muertes por desesperación. Y aquí está lo que los defensores ciegos de la globalización jamás te van a mencionar. Cuando pierdes tu capacidad manufacturera, no solo pierdes empleos, pierdes conocimiento técnico acumulado, pierdes las habilidades especializadas de generaciones completas, pierdes tu capacidad de innovar sobre lo que produces y eventualmente pierdes incluso la posibilidad de volver a producir aunque quisieras hacerlo. Estados Unidos aprendió esto de la forma más brutal durante la pandemia.
De pronto necesitaba mascarillas básicas y no podía fabricarlas. Necesitaba ventiladores médicos y descubrió que no tenía cómo producirlos. Necesitaba medicamentos esenciales y se dio cuenta de que prácticamente todos los ingredientes activos provenían de China o India. La superpotencia más grande del mundo no podía manufacturar los elementos más básicos para proteger a su propia población en una emergencia sanitaria. Y para quienes en América Latina pensamos que esto no nos afecta, déjenme decirles algo. Cuando Estados Unidos estornuda, nosotros nos resfriamos. Cuando Estados Unidos entra en crisis real, nosotros entramos en coma económico. Nuestra historia reciente lo demuestra una y otra vez. La crisis de deuda de los 80, el efecto tequila de los 90, la crisis financiera del 2008, todas fueron consecuencias directas de problemas originados en Estados Unidos que nos golpearon con fuerza multiplicada. Y si crees que eso ya se solucionó, déjame sacarte de esa ilusión. No se ha arreglado absolutamente nada. La dependencia productiva continúa y en muchos sectores estratégicos se ha profundizado aún más. Estados Unidos ahora importa el 90% de sus semiconductores avanzados, esos chips que hacen funcionar todo, desde teléfonos celulares hasta los sistemas de armas más complejos. Si mañana Taiwán dejara de exportar esos componentes, la economía estadounidense se paralizaría en cuestión de semanas. Básicamente, Estados Unidos puede imprimir la moneda que el resto del mundo necesita usar y emplearla para comprar bienes reales de otros países. Es como tener una tarjeta de crédito que nunca tienes que liquidar por completo porque el mundo entero necesita tus deudas como reservas de valor. Este privilegio extraordinario ha permitido que Estados Unidos viva muy por encima de sus posibilidades reales durante décadas enteras. Ha financiado guerras sin fin, déficits comerciales monumentales y un nivel de consumo que sería completamente imposible para cualquier otra nación del planeta. Pero este privilegio descansa sobre una sola cosa: la confianza. El mundo acepta dólares porque confía en que Estados Unidos gestionará su economía de forma responsable y no abusará de su posición dominante. Esa confianza se está erosionando a velocidad acelerada. Primero llegó la crisis financiera del 2008, cuando el mundo entero observó cómo Wall Street casi destruye el sistema financiero global con su codicia desmedida y su fraude sistemático, y cómo el gobierno estadounidense rescató a los culpables en lugar de llevarlos a prisión. Luego vino la impresión masiva de dinero, billones y billones de dólares creados literalmente de la nada, exportando inflación hacia todos los demás países. Después llegó el uso del dólar como arma geopolítica, sancionando países, congelando reservas internacionales, desconectando naciones completas del sistema financiero. Cada una de estas acciones envió exactamente el mismo mensaje al resto del mundo. El dólar no es una herramienta neutral del comercio internacional, es un arma política que Estados Unidos utilizará según le convenga en cada momento. Y cuando eres el guardián de la moneda de reserva mundial, usar esa posición como instrumento de presión política es la manera más rápida de perderla. Los resultados ya son perfectamente visibles para quien quiera mirar con honestidad. Los bancos centrales de todo el mundo están reduciendo sus tenencias en dólares y acumulando oro físico a un ritmo no visto en décadas. China y Rusia han desarrollado sistemas alternativos de pagos que evitan el dólar completamente. El comercio entre países en desarrollo cada vez más se ejecuta en monedas locales sin pasar por el sistema estadounidense. Arabia Saudita, el pilar fundamental del petrodólar, ya vende petróleo a China en yuanes chinos. Ninguno de estos movimientos por sí solo representa una amenaza terminal para el dólar, pero juntos configuran un cambio de marea que una vez que adquiere impulso,
se vuelve muy difícil de revertir. Y cuando el dólar finalmente pierda su estatus privilegiado, y no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo, Estados Unidos tendrá que vivir dentro de sus medios económicos reales por primera vez en varias generaciones. El ajuste que vendrá será absolutamente brutal. Para nosotros en América Latina, esto tiene implicaciones devastadoras. Nuestras economías están atadas al dólar de maneras que muchos ni siquiera comprenden. Nuestras exportaciones se cotizan en dólares. Nuestras deudas están denominadas en dólares. Nuestras reservas se guardan en dólares. Cuando el dólar se tambalee, nosotros caeremos primero y más duro. Siempre ha sido así, y nada indica que esta vez será diferente. Y todas estas crisis económicas y financieras están desarrollándose en medio de una crisis política institucional que hace prácticamente imposible cualquier respuesta coherente. La quinta crisis es la parálisis total del sistema político estadounidense. El país está más polarizado que en cualquier momento desde su guerra civil. No es solamente que demócratas y republicanos disienten en las soluciones, es que ni siquiera coinciden en cuáles son los problemas reales. Habitan en universos informativos completamente separados, con sus propios medios de comunicación, sus propios analistas, sus propios datos alternativos. El Congreso estadounidense es funcionalmente incapaz de aprobar legislación significativa sobre prácticamente cualquier tema de importancia. Los presupuestos se aprueban en medio de crisis perpetuas, con amenazas constantes de cierre del gobierno. Las nominaciones quedan bloqueadas durante años. Los proyectos de infraestructura que beneficiarían a todos se traban en disputas partidistas sin fin. El sistema está diseñado para el estancamiento y el estancamiento es exactamente lo que produce de manera consistente. La sexta crisis es de naturaleza social y cultural, vinculada con lo que algunos especialistas denominan muertes por desesperación. Estados Unidos es el único país desarrollado donde la expectativa de vida ha estado disminuyendo, no por una pandemia, no por un conflicto bélico, sino por suicidios, sobredosis de drogas y enfermedades relacionadas con el alcoholismo crónico. Estos son indicadores claros de una sociedad profundamente enferma, de personas que han perdido toda esperanza, que no visualizan ningún futuro, que están siendo destruidas por un sistema que las ha abandonado por completo. Estadounidenses tienen menos probabilidades que sus padres de casarse, de formar familias, de comprar vivienda propia, de alcanzar los hitos tradicionales de la adultez, no porque no lo deseen, sino porque económicamente no pueden. Los costos inmobiliarios se han disparado a niveles estratosféricos. Los salarios se han estancado completamente. La deuda estudiantil aplasta a toda una generación. El antiguo contrato social que prometía que trabajar duro te llevaría al progreso se ha roto definitivamente y todos lo saben, aunque muy pocos lo admiten en público. Y para nosotros en América Latina, que siempre hemos visto a Estados Unidos como modelo aspiracional, esto debería ser una advertencia clarísima. El modelo está quebrado desde adentro. Esto nos conduce a la séptima crisis, la que funciona como multiplicador de todas las anteriores, la crisis de infraestructura física del país. Estados Unidos tiene puentes literalmente cayéndose a pedazos. Tiene redes eléctricas que colapsan con cualquier evento climático extremo. Tiene sistemas de agua potable que han envenenado a poblaciones enteras, como ocurrió en Flint, Michigan, y como está sucediendo en docenas de otras ciudades que no reciben la misma cobertura mediática. Tiene aeropuertos que lucen tercermundistas comparados con los de Asia o Europa. Tiene un sistema ferroviario de pasajeros que sería vergonzoso para cualquier nación que se considere avanzada. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles califica regularmente la infraestructura del país
y las evaluaciones son consistentemente cercanas al fracaso total. Se calcula que se necesitan billones de dólares solamente para reparar la infraestructura existente y ponerla en condiciones aceptables, sin hablar de construir la infraestructura del futuro. Y ese dinero simplemente no existe, o mejor dicho, existe pero se gasta en otras cosas, en servicio de deuda, en presupuesto militar, en subsidios corporativos, en rescates bancarios. Mientras tanto, China construye redes completas de trenes de alta velocidad que conectan todo su territorio. Construye puertos modernos, aeropuertos de última generación, redes de telecomunicaciones avanzadas, invierte en el futuro mientras Estados Unidos literalmente consume su pasado. La diferencia es visible para cualquiera que viaje entre ambos países y esa brecha solamente se está ampliando con el tiempo. Ahora bien, si cualquiera de estas crisis existiera de forma aislada, Estados Unidos probablemente tendría los recursos y las capacidades para enfrentarla con éxito. El país todavía es enormemente rico en términos absolutos. Todavía tiene algunas de las mejores universidades del mundo. Todavía posee ventajas geográficas extraordinarias. El verdadero problema es que estas crisis no son fenómenos independientes. Se alimentan mutuamente en un ciclo destructivo que se está acelerando peligrosamente. La deuda masiva limita severamente la capacidad de invertir en infraestructura y programas sociales necesarios. La falta de inversión pública acelera la desindustrialización y la decadencia de comunidades enteras. La decadencia comunitaria alimenta directamente la desesperación y la disfunción social. La disfunción social paraliza completamente el sistema político. La parálisis política impide cualquier respuesta coherente a los desafíos. Y mientras todo esto sucede, la posición internacional del dólar se erosiona amenazando con eliminar el único mecanismo que ha permitido sostener financieramente todo este sistema profundamente disfuncional. Y hay un factor adicional que la mayoría de los análisis convencionales ignoran por completo y que es quizás el más importante de todos. El mundo ve los videos de brutalidad policial, las imágenes de personas sin hogar acampando en las calles de ciudades ricas como San Francisco, las noticias constantes sobre la crisis de opioides y se pregunta genuinamente, ¿este es el modelo que se supone debemos seguir? Los países que antes aceptaban la hegemonía estadounidense como natural e inevitable, ahora exploran activamente alternativas, no porque odien a Estados Unidos, sino porque ya no creen que seguir su liderazgo sea realmente en su propio interés nacional. Y cuando un imperio pierde su capacidad de convencer, de seducir, de inspirar, solo le queda la capacidad de coaccionar mediante la fuerza. Y la coacción es muchísimo más costosa, mucho menos efectiva y muchísimo más difícil de sostener a largo plazo. Entonces, ¿qué va a suceder realmente? Seré completamente honesto contigo. No tengo una bola de cristal mágica, nadie la tiene, pero puedo describir los escenarios más probables basándome en patrones históricos comprobados y en las tendencias actuales observables. El primer escenario, el más optimista pero también el menos probable estadísticamente, es que Estados Unidos experimente un despertar político masivo que lleve al poder a líderes genuinamente capaces de implementar reformas estructurales profundas y dolorosas. Esto requeriría abordar la deuda de manera seria y honesta, reconstruir completamente la base industrial, invertir masivamente en infraestructura y educación pública, reformar un sistema político evidentemente disfuncional y aceptar un papel mucho más modesto en el escenario mundial. Es técnicamente posible, pero requiere un nivel de consenso político y de sacrificio compartido que absolutamente nada en la situación actual sugiere que sea probable. El segundo escenario es lo que podríamos llamar decadencia gestionada.
Estados Unidos acepta gradualmente una posición reducida en el orden mundial. El dólar pierde lentamente su estatus de moneda de reserva dominante. El nivel de vida promedio se ajusta hacia una realidad más modesta, pero sin experimentar un colapso catastrófico inmediato. Este probablemente es el mejor escenario realista posible, pero requiere una élite política dispuesta a gestionar el declive honestamente en lugar de negarlo. Y esa élite política simplemente no parece existir en este momento. El tercer escenario es la crisis aguda desencadenada. Algún evento específico, ya sea una crisis financiera severa, un conflicto internacional mal manejado, un desastre natural que exponga brutalmente la fragilidad del sistema, precipita una cascada de fallos sistémicos que fuerza ajustes dolorosos y completamente desordenados. El cuarto escenario, el más oscuro de todos, es la fragmentación política territorial. La polarización alcanza un punto donde diferentes regiones del país simplemente dejan de reconocer la legitimidad del gobierno federal central. Esto suena extremo y alarmista, pero encuestas recientes muestran que porcentajes significativos de estadounidenses, tanto de izquierda como de derecha, ya consideran la separación regional como una opción políticamente viable. Un país que no logra ponerse de acuerdo sobre quién ganó legítimamente una elección tendrá dificultades enormes para mantenerse unido cuando lleguen crisis verdaderamente severas. La distancia entre esa realidad oficial y la realidad concreta es una medida bastante precisa de cuánto ajuste doloroso tiene que venir eventualmente. Y en Estados Unidos hoy esa distancia es verdaderamente enorme, casi abismal. Lo que está por golpear a América no es un evento singular catastrófico, no es un ataque terrorista, no es un desastre natural específico, no es una crisis que llegará un día particular marcado en el calendario. Lo que se aproxima es ese momento inevitable en que la realidad ya no puede seguir siendo negada, cuando las narrativas reconfortantes colapsan definitivamente bajo el peso acumulado de las consecuencias, cuando el sistema se ve absolutamente forzado a ajustarse, porque ya no puede seguir posponiendo indefinidamente ese ajuste. Nadie lo ve venir claramente porque ver con honestidad requiere coraje intelectual, requiere abandonar certezas cómodas, requiere aceptar que el futuro no será simplemente una extensión lineal del pasado reciente, y eso es genuinamente difícil para la psicología humana. Es mucho más fácil psicológicamente creer que los problemas son temporales y pasajeros, que alguien eventualmente los resolverá, que esta vez será diferente a todas las anteriores, pero esta vez no es diferente en absoluto. Las leyes fundamentales de la economía, las lecciones claras de la historia, los patrones observables del ascenso y caída de grandes potencias, absolutamente todo apunta en la misma dirección general. Lo único que varía es el tiempo exacto y la forma específica en que se manifestará lo inevitable. Mi trabajo aquí no es asustarte gratuitamente ni generar pánico. Mi trabajo es informarte con la mayor claridad posible. Lo que decidas hacer con esta información es completamente tu decisión personal. Pero al menos ahora lo sabes con claridad, y saber, estar genuinamente informado, es siempre el primer paso esencial para poder prepararse adecuadamente. Mantente alerta, mantente informado y sobre todo, mantente preparado para un mundo que está cambiando mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente quiere admitir públicamente. Hay algo que está ocurriendo en Estados Unidos y que debería importarnos a todos en América Latina mucho más de lo que creemos.